La charla que voy a ofrecer ahora la he denominado hacia una correcta toma de decisiones. No cabe duda que estamos en una situación crítica mundial, tanto en lo que afecta a las personas, a las naciones y al planeta en su conjunto. Y vemos que muchas de las acciones que se toman no tienen un fundamento claro y concreto, no tienen un análisis que demuestre que el camino es el que corresponde tomar en situaciones críticas como las que estoy describiendo. Muchas veces son voluntariosas, gente que dice que, pero que no sabe por qué. Y muchas veces son erradas. No soy un experto en la materia, para nada, pero el tema me preocupa y a raíz de lo cual he investigado y he coleccionado algunos datos de mis propias experiencias y de mis lecturas, las que quiero transmitir a ustedes. Son algunas cosas simples y solo pretenden constituir un detonante para despertar la curiosidad, el interés y la acción de las personas. Voy a hablar de 4 temas. El primero lo identifico como decisiones simples. Por ejemplo, de mi propia experiencia, en términos totalmente generales, las excepciones no están incorporadas. Cuando tengo que viajar a una distancia inferior a 500 kilómetros, elijo medios terrestres, sea esto mi propio vehículo, bus, o si es posible en tren por el placer de hacerlo, porque me remonta muchos años atrás, cuando estos viajes en tren eran excursiones maravillosas. Pero si me desplazo a 1000 kilómetros o más, no me cabe la menor duda que voy en avión. Aquí la excepción es que si uno está de vacaciones y va a recorrer hacia el sur de Chile más de 1000 kilómetros, lo hace en auto porque va parando. A lo que me estoy refiriendo son a viajes punto a punto, en forma directa, sin escalas intermedias. Entonces la pregunta está en qué hacemos cuando estamos entre 500 y 1000. Si bajo 500 opto por el medio de transporte terrestre y sobre 1000 por el aéreo, ¿qué pasa en el sector intermedio? Entonces hay que tomar algunos elementos de análisis. Por ejemplo, si voy a viajar a Temuco, que está a una distancia de 800 kilómetros de Santiago, más o menos, ¿qué tengo que tomar en consideración? Que en ello me demoro 8 horas en auto. Que si voy en avión, tengo que desplazarme al aeropuerto, llegar con una antelación del orden de 1 a 2 horas por lo menos, luego esperar eventuales demoras, esperar eventuales situaciones climáticas que atrasan el vuelo, llegar al lugar de destino, estar sin vehículo para poder desplazarme, tener que arrendar algo. En síntesis, es posible que en un viaje de 750 kilómetros, 800 kilómetros, como ir a Temuco, sea preferible hacer en auto. Pero si voy a una reunión, voy a una charla o a alguna actividad comercial, que voy y vuelvo en el mismo día, no hay ninguna otra opción que el avión. Entonces, estos elementos de análisis entran en juego para la correcta toma de decisiones, pero estamos hablando de decisiones que son simples. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que ir a comprar fármacos? Y resulta que una farmacia vecina donde vivimos, que no es una farmacia de cadenas y que tiene precios probablemente superiores a los de cadenas, está al alcance de la mano. Pero las farmacias de cadena o aquellas que ofrecen descuentos bastante frecuentes, por ejemplo, está a 5 kilómetros de distancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo decido a dónde voy? La pregunta es muy sencilla. Si voy a hacer una compra de un remedio que cuesta 5.000 pesos, voy a la más cercana, por mucho que cueste 5.500, que es un 10% más que lo que costaría en la farmacia a 5 kilómetros de distancia. Pero si voy a abastecerme de los remedios de un mes entero, que a mi edad son muchos remedios y mucha plata, la economía de ese 10% puede ser una cantidad bastante importante.
De modo que el costo de la alternativa más baja no necesariamente siempre aplica. Y ahí entra un concepto de la economía que se llama el costo de oportunidad. Es decir, más vale pájaro en la mano que ciento volando, como dice el refrán. Y un billete en el bolsillo permite hacer una compra en un momento dado en que la oportunidad es páguese ahora o no se vende. Esas son decisiones del terreno de lo que he denominado decisiones simples. Pero hay otras decisiones que requieren más argumentos o más elementos de análisis. Y aquí surgen los conceptos de beneficio-costo, es decir, cuánto ganamos, a qué costo, y el beneficio social, que muchas veces es ignorado en el sector empresarial, porque la maximización de las utilidades, que es un legítimo derecho de quienes emprenden, podría considerar, como vamos a demostrar a continuación, que el beneficio social no hace mella al beneficio empresarial. Y voy a citar un ejemplo muy clásico que está en la literatura, que yo lo conozco hace muchísimos años. Me fue presentado con otros fines, por supuesto, pero hoy día, ya demostraré por qué, esto cobra mucha importancia. Este ejemplo se refiere a una playa que está simulada como una línea recta al borde del mar. Esta es la línea de la playa que separa a los playistas, perdonen la expresión del término que a lo mejor no es muy correcta, y aquí está el mar, ¿no es cierto? Todos se apostan en esta línea. Vamos a suponer, para poder simplificar el problema, después podrá complicarse con otras consideraciones, que la playa tiene una distribución uniforme de concurrentes, totalmente uniforme, y que todos ellos son homogéneos también en cuanto a sus consumos. Y a esta playa concurren diariamente 2 vendedores de helados. Uno de ellos llega primero y se aposta en el extremo desde el cual accede. Repito, a la playa. Llega por acá y se pone acá. Más rato llega el segundo y se pone un peldaño más adelante que el anterior, de modo que quedan 2 vendedores absolutamente cercanos. Cuando estaba este solo, tenía un dominio del 100% de los consumidores. Cuando se le aposta a este delante, le resta 99%, algo le queda entre los que están más cerca de su posición, pero todo el resto es de este. Y empieza el juego en que este sobrepasa al primero, luego el primero vuelve, etcétera, hasta que llegan al centro de la playa. Cuando llegan al centro de la playa, se sienten complacidos, porque en esa posición comparten toda la concurrencia, toda la clientela, este de ahí para allá, este de ahí para allá. No hay duda. Pero, miremos bien, el tipo que está situado en este extremo o en este extremo tiene que recorrer toda esta distancia, que es la mitad de la longitud de la playa, para ir a comprar su helado y volver. Lo mismo el de acá. Solo se ve favorecido 100% el del medio. Y esta cosa se atenúa desde este borde de máximo desplazamiento hasta el centro en forma prácticamente lineal. No prácticamente, realmente lineal. La clientela tiene su abastecimiento y los proveedores de los helados, los vendedores, están muy cómodos. Todo indicaría que este es un equilibrio justo, pero no es así. Es lo que se ha denominado un equilibrio pernicioso o perverso, porque no toma en cuenta para nada el sacrificio del consumidor, en que se desplaza probablemente más que un óptimo, que es el que hay que buscar. El beneficio de los consumidores se mide por el tiempo que emplean en desplazarse para ir a comprar los helados. Como dije, un desplazamiento simplista, mejor que este de posición central, es que se ubiquen en los tercios, más o menos así. Ambos nuevamente dominan el 50% de la playa, pero hay un pequeño desequilibrio. El tipo que está ahora, me ubico acá, en este extremo, camina 1/3 de la longitud, en vez de 1/2 como era antes.
pero el que está entre este punto y el centro camina un sexto. Hay un desequilibrio. Y se puede demostrar fácilmente que la solución óptima se logra cuando los dos vendedores se ubican en los cuartos. Si esta playa mide, por ejemplo, 2 kilómetros, cuando este se ubica a 500 metros del extremo izquierdo para ustedes, supongo, porque estoy mirando la pantalla, no sé si es el izquierdo o el derecho, el izquierdo para mí, creo que también para ustedes. Y cuando este otro se ubica a 500 metros del extremo derecho. Entonces, este o este están en el medio del área media, es decir, todos los consumidores de la mitad de la izquierda y todos los consumidores de la mitad de la derecha tienen idéntica posición relativa a un lado o a otro de la posición del vendedor. Se demuestra muy fácilmente, midiendo las áreas de influencia de los consumidores, o sea, de los consumidores de cada uno de los dos vendedores, que el tiempo empleado por todos los playistas en este ir y venir en la compra de helados es igual a la mitad del que se requeriría si los dos vendedores están en el centro de la playa. ¿Se dan cuenta ustedes que algo que parecía lógico, cuando se encuentran en el medio, comparten la clientela y nada, nunca más empieza este enroque de posiciones? Pero no es así, porque no consideraron para nada que ellos podrían tener exactamente los mismos beneficios, porque venderían de todas formas el total de su consumo, pero no han tomado en cuenta para nada lo que le pasa al consumidor, que es su cliente. Como dije, los vendedores con esta solución no merman sus ventas y las personas caminan mucho menos para abastecerse. Este ejemplo es clásico de la economía y se usa para demostrar que el beneficio del emprendedor puede ser solidario con el del consumidor. Y esto es lo que es, en términos genéricos se denomina beneficio social. Cuando la suma de los beneficios de proveedores y de consumidores es exactamente óptima. Pasamos ahora a un tema un poco más complejo, que sería el tercer tema, cuando los recursos naturales no son renovables y están en crisis. Hay que ir un poco en la historia hacia atrás. La conservación de los recursos naturales en el mundo cobró mucha importancia a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es un tema significativamente importante, porque la sobreexplotación de ellos requería urgente regulación. Y aquí surge la figura de un destacado economista y gran matemático, Harold Hotelling, quien a solicitud del gobierno de los Estados Unidos desarrolló un sofisticado modelo de análisis, que se denominó con el tiempo la regla de Hotelling. En una disertación que realizó en 1931 para exponer su procedimiento, señaló, entre otras cosas, que la desaparición en el mundo de los activos no renovables, minerales, bosques, agua, etcétera, y muchos otros, reclamaban regular su explotación. Era muy evidente en ese entonces, hoy día ni que hablar, que los bajos precios conducían a una explotación muy rápida, generalmente inútil, porque como eran tan bajos los precios, la gente compraba y se abastecía, se sobreabastecía, porque no costaba mucho, lo cual agotaría las reservas, dejando sin abastecimiento a las generaciones futuras. Sin embargo, la Gran Depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial posteriormente restaron la debida atención a las opiniones de Hotelling, y el tema de preservación de los recursos naturales pasó a segundo plano, hasta 20 años después del término de la Segunda Guerra Mundial, cuando numerosos economistas se refirieron a la preservación de los recursos naturales no renovables, y la regla de Hotelling adquirió la relevancia que no tuvo en su momento y que todavía sigue manteniendo. Su empleo se extendió ampliamente, incursionando con éxito en el terreno estratégico empresarial, incluyendo teoría de juegos, por ejemplo. La regla de Hotelling tiene un lugar de importancia marcada, pese a su data
de sobre 100 años. Ahora el recurso natural, y entramos en el cuarto territorio de esta charla, es el planeta. El planeta es el recurso natural global. Incluye todos los otros, de modo que su desaparición hace que no solo no queden recursos naturales, si desaparece la Tierra, desaparece todo. Se requieren acciones urgentes, correctivas, no paliativas. Tenemos que educar al consumidor del planeta, pero educarlo seriamente. Y educarlo seriamente significa que, oiga, señor, usted tiene una enfermedad mortal, vaya al médico. A las personas individuales y a las naciones hay que educar. Porque si las naciones no reaccionan, las reglas tampoco aplican. ¿Cuáles son las recetas para educar al planeta? ¿Son punitivas? ¿Son tecnológicas? ¿Son mixtas? Cada caso requiere una solución particular. Pero sin que analicemos cuál es esa solución, nunca vamos a dar con ella y vamos a ir postergando una decisión urgente. ¿Están consideradas estas cosas en los programas de los presidenciables? ¿O estarán solo en los discursos para captar votantes? Sumémonos a quienes lideran estos movimientos de protección del planeta. Alcemos la voz ahora mismo. Debemos reaccionar ya, ya. Mañana puede ser muy tarde. Espero haber estimulado una toma de conciencia sobre el tema. Y ojalá este tipo de manifestaciones se sumen a otras para lograr los efectos que estamos buscando. Nosotros no vamos a estar en este planeta probablemente cuando estas cosas empiecen a manifestarse, pero nuestros descendientes sí. Muchas gracias.